Joan García llega al Barça tras pagar el club culé su cláusula al Real Club Deportivo Español y sobre todo tras aumentar en casi 10 veces su sueldo anual. Vamos a hablar un poquito de este fichaje y de qué puede aportar este porterazo español al conjunto blaugrana. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los temas probablemente del día, de la semana, del verano, porque lo de Joan García realmente ha traído tela. Portero español, 24 años, Real Club Deportivo Español, lleva 2 temporadas increíbles. La temporada del ascenso del Español ya fue muy buena, pero su primera temporada en primera división ha sido un escándalo. Uno de los porteros, si no el mejor portero probablemente de la categoría, en términos de porteros españoles no tengo ninguna duda. Un portero con unas garantías increíbles por bajo, por alto, por reflejos, un portero increíble a nivel de paradas y un portero con muchísimo techo que llega al FC Barcelona después de que el club culé pague esa cláusula de rescisión cercana a los 26 millones de euros. Bueno, convierte esto el Barça en su primer fichaje y sobre todo va a traer cola por 2 puntos. Primero, porque obviamente jugador del Español, lleva allí desde los 15 años, pasa al eterno rival. Y por otro, la competencia que crea en Can Barça. Vamos a ver qué es lo que provoca esto con Ter Stegen, con Szczęsny, con Iñaki Peña, sobre todo con Ter Stegen. Y bueno, vamos a ver un poquito de por dónde pueden ir los tiros con respecto a este fichaje y la decisión de ir a por Joan García por parte del FC Barcelona. Vamos a verlo, pero antes, como siempre, os voy a invitar a suscribiros, que es completamente gratis, y así podéis ver no solo este vídeo, sino muchos otros en este canal sobre fútbol internacional, que ya sabéis, unas veces hablamos del Mundial de Clubes, otras de fichajes, otras de jugadores prometedores, pero desde luego, si eres futbolero, si te gusta el fútbol, desde luego este es tu sitio. Así que suscríbete y deja like en el vídeo si te gusta. Vamos a hablar ya de Joan García, futbolista increíble. Yo de verdad que me ha dejado muy impresionado la temporada que ha hecho Joan García en Primera División. Recordemos que es su primera temporada en Primera División y realmente lo ha hecho muy muy bien. Portero generación 2001, futbolista nacido en Barcelona, en Sallent. Un jugador que yo creo que ya mostraba, ¿no?, por así decirlo, que iba a ser un portero de grandes garantías, tenía una serie de habilidades que realmente le hacían destacar muchísimo como portero. Es verdad que estamos hablando de una figura que por cómo se ha dado este fichaje pues pasa a ser controvertida, porque probablemente en el Español no han visto con buenos ojos el hecho de que este nuevo equipo sea precisamente su eterno rival. No es lo mismo pasar del Español a cualquier otro equipo que del Español al Barça, y eso es algo que es indudable. Ha habido muchos jugadores que han compartido Barça y Español, pero no siempre se ven de la misma manera. No es lo mismo que Iván de la Peña jugara para el Español o que Jordi Cruyff en un momento dado jugara para el Español, a que un jugador que desde los 15 años estuviera en cantera del Español pase al FC Barcelona en su primer gran reto profesional, después de una temporada increíble en primera y después de haber vivido un ascenso precisamente con el Español la temporada anterior. Bueno, formado en la cantera del Español desde los 15 años, yo creo que esto es lo que realmente cambia absolutamente toda la dimensión, ¿no?, del escenario. Debuta en 2021, fue una pieza clave en esas primeras temporadas en el Español, y precisamente en esta 24-25 es donde se ve, ¿no?, realmente la importancia de este portero y sobre todo su capacidad para crecer, para hacerse importante dentro de la portería. Esto lo hace en la Liga Hypermotion, siendo uno de los porteros clave para el ascenso y, por supuesto, ¿no?, dentro de lo que son sus características y habilidades, hay que hablar mucho de lo que puede aportar como portero al FC Barcelona. Hay mucha gente que a mí me dice: bueno, pero es que el Barça ya tenía buenos porteros. Es verdad que el Barça tenía buenos porteros, es verdad. De hecho, llega un Barça con esa apuesta, por así decirlo, por Szczęsny, que el año pasado hizo una temporada increíble. Llega un Barça con un Ter Stegen que acaba de recuperarse y que de hecho terminó la temporada jugando. Y a la vez llega un Barça en el que no está muy clara la cosa con ninguno de esos dos porteros. Ya no digamos Iñaki Peña. Yo creo que al final
ahí es donde puede estar el debate. Al final yo creo que es ahí donde tenemos que ir y es ahí donde tenemos que pensar un poco el porqué, ¿no? De ir a por un portero como Joan García. Yo creo que Hansi Flick tenía la idea de reforzar la portería y creo que Deco tenía que tener la idea de reforzar la portería. Yo siempre hablo mucho de porteros con compañeros porque es una posición que siempre he dicho que me parece muy difícil de interpretar, de entender. Y es verdad que creo que uno de los puntos fundamentales que tenía que reforzar el Barça de cara a este año era precisamente la portería. Ter Stegen viene de una lesión muy complicada para cualquier futbolista, pero más para un portero, para un guardameta, y más en la edad en la que se está metiendo ya Ter Stegen. Y Chesney obviamente había sido una solución, un parche, que demostró habilidad, que demostró capacidad para ser un gran portero dentro del FC Barcelona con los retos que tenía el FC Barcelona en ese momento, pero yo creo que el Barça tenía que dar un paso adelante real, conciso, y en este sentido creo que el fichaje de Joan García responde perfectamente, ¿no? a esa necesidad. De hecho, es bastante claro, ¿no? Esa multiplicación del salario de Joan García, que pasa de cobrar unos 350.000 euros al año a cobrar 3 millones al año, incluso es una clave importante, ¿no? Porque Ter Stegen está cobrando alrededor de 6 millones al año, por lo tanto estamos hablando de que el FC Barcelona puede interesarle y mucho que Ter Stegen pueda salir esta temporada. Parece que hay equipos como el Galatasaray que están muy interesados en que Ter Stegen pueda llegar al conjunto de Estambul, y creo y tengo la sensación, ¿no?, de que al final este plan renove que quiere liderar Deco, de intentar que esos contratos largos y sobre todo muy costosos del pasado vayan desapareciendo o vayan pasando a otras etapas. El ejemplo, por ejemplo, Frenkie de Jong, Clement Lenglet. Hay ciertas posturas en esa formulación y en ese proyecto que encajan bastante bien con este fichaje, sobre todo la apuesta de talento joven y de talento que encaja un poco con ese proyecto deportivo que yo creo que encabeza Deco y que sigue y que está llevando particularmente bien Hansi Flick, que yo creo que, como digo, quería reforzar la portería y de momento ya lo ha hecho. El Barça obviamente tiene que vender para inscribir este jugador. Vamos a ver qué pasa con respecto a esas ventas y a ese 1-1 deseado que tiene el FC Barcelona, pero bueno, esos son temas económicos que ya trascienden un poquito lo futbolístico. Me quiero centrar sobre todo en qué esperar de este portero. Sí que es verdad que hay cuestiones, ¿no?, que obviamente sabemos que van a traer cola, sobre todo esa decisión de irse del Español al eterno rival, un club que le ha acompañado desde los 15 años, insisto, pero bueno, él mismo, ¿no?, en redes sociales se disculpaba, entre comillas, hablando un poquito de esa sensación, ¿no?, que tiene a la hora de dejar al Español, que ha sido una decisión meditada, que no ha sido fácil de entender por todo el mundo. Obviamente eso es así, pero bueno, yo creo que el que quizá menos lo entiende probablemente sea Manolo, ¿no?, un entrenador que precisamente a final de temporada, cuando le hablaban de esa posibilidad de que Joan García podía acabar en el FC Barcelona, incluso decía estas palabras, ¿no? No te digo que me cortaría una mano, pero casi, dudando acerca de esa posibilidad de que Joan García acabe en el Barça. Bueno, esperemos que no se haya cortado la mano Manolo, porque realmente sería una pena, pero la realidad es que, bueno, el fútbol de hoy, el fútbol actual, tiene estas cosas y a veces pasan, ¿no? A veces te lleva sorpresas y eso yo creo que puede ser importante. Da la sensación, ¿no?, de que esa batalla, ¿no?, entre Hansi Flick, Ter Stegen, Szczęsny, Iñaki Peña yo lo doy por hecho que se va a ir del FC Barcelona. Es ahí, ¿no?, donde está el intríngulis de lo que va a ser más o menos la gestión de Hansi Flick de la portería. Yo creo que ahí es donde está realmente la mayor dificultad. Veremos cuándo debuta Joan García, veremos qué rol tiene dentro del equipo y veremos sobre todo qué sensaciones deja, ¿no?, la relación con Ter Stegen. Da la sensación, y ya hablaré más profundamente sobre ello si es caso en algún momento, porque sí que me gustaría hablar un poquito de la sensación que me da todo lo que está pasando en la portería del Barça, porque a Ter Stegen parece que ahora hay mucha gente, no poca gente, mucha gente dentro del club que no ve con tan buenos ojos. Y ya no solo hablo del ámbito directivo, de la prensa, no, hablo de gente de dentro del club que parece que no tiene tan buena relación con Ter Stegen. Y esto me parece que es algo llamativo, controvertido, porque hasta ahora no había surgido nada. Yo no sé si esto es verdad o no,
Pero bueno, Marc-André ter Stegen no ha recibido con muy buen humor esa posibilidad de que Joan García formara parte del Barça. Ahora es un hecho, pero hace unas semanas no lo era simplemente un rumor. Y él, bueno, hablaba de que no sabía nada y que, bueno, que si llega un jugador nuevo, pues más competencia, etcétera, etcétera. Siempre echando balones fuera para intentar no reflejar preocupación por la llegada de un portero como Joan García, que precisamente a nivel estadístico pues ha sido un portero muy relevante. Es verdad que en una temporada muy complicada del Real Club Deportivo Español, 51 goles recibidos por Joan García, ha jugado 38 de 38, titularísimo dentro del Español, hombre importantísimo para el reto de la permanencia, lo han conseguido al final y creo que es muy importante también, sobre todo, tener en cuenta cómo han llegado al objetivo y sobre todo teniendo en cuenta la dificultad que ha tenido Joan García para ser un portero relevante y a la vez brillar a pesar de el mal momento de su equipo y de esos 51 goles recibidos, que no son pocos ni muchísimo menos. Solo ha conseguido dejar a portería 0-2 en 2 ocasiones, pero ojito al percentil de Joan García, porque me parece impresionante. En un equipo como el Real Club Deportivo Español, con los problemas a nivel de plantilla, con los problemas a nivel rendimiento, con los problemas a nivel defensivo que ha tenido este equipo, estamos hablando de un portero que ha tenido unos numerazos. Y a nivel percentil, en algunas categorías, obviamente, no en todas, porque en goles en contra ya lo vemos, está ahí en torno a la mitad del percentil, pero vemos como en porcentaje de salvadas está por encima del 70, en porcentaje de salvadas por encima de 80, en porcentaje de salvadas en tiros de penalti está por encima de 70. Es un portero que saca muy bien, que tiene esa capacidad de gestionar muy bien los saques de puerta. Un portero que tiene una capacidad increíble para leer cuál tiene que ser la parada en cada momento. Tiene unas habilidades muy, muy buenas. Y eso yo creo que es lo que debería preocuparle un poquito más, ¿no?, a Ter Stegen. Yo creo que estamos hablando de un portero de grandes garantías, sobre todo un portero de futuro para el FC Barcelona. Y desde mi punto de vista, Joan García es una apuesta excelente. Un portero joven, en forma, un portero que viene de hacer muy buena temporada, que refuerza una posición clave y que necesitaba un estímulo como este. Porque yo creo que si el Barça tenía que ir a por un gran portero, tenía que ser un portero que dejara pocas dudas y que fuera una apuesta clave. Además, una apuesta que no ha sido excesivamente cara teniendo en cuenta los precios que se mueven en el mercado. Yo creo que al pagar menos de 30 millones por un jugador como este, tan relevante, que ha hecho tan buena temporada y sobre todo le va a pagar la mitad que a su portero titular hasta ahora, que yo creo que eso es algo bastante interesante, yo creo que su llegada puede marcar una etapa. Vamos a ver cuál es su rendimiento dentro del FC Barcelona, porque todo esto puede cambiar. Va a depender muchísimo de cómo se gestione la competencia, de cómo mueve todo esto Hansi Flick y de cómo mueve esto todo también Deco en este mercado de transferencias, pero más allá de la presión del Camp Nou, más allá de todo lo que vaya a moverse en torno al Español y a su llegada al club azulgrana, la sensación que tengo es que este es un grandísimo fichaje para el FC Barcelona. Esa es mi sensación. Y eso es lo que yo os transmito. Espero que os haya parecido interesante este vídeo, espero que os haya parecido interesante entender un poquito mi punto de vista acerca de Joan García y su llegada al FC Barcelona. Y por supuesto, yo también quiero saber la vuestra, porque me interesa mucho vuestra opinión. Quiero saber si os parece bien este fichaje, si os gusta como portero, si creéis que tiene esa habilidad para seguir sumando techo a su carrera y a su rendimiento. Y por supuesto, ¿qué pensáis acerca de ese lío que se puede venir con Chesney, con Ter Stegen, con cómo está gestionando el Barça? Un poquito todo ese papel de la portería de los guardametas al mando de Flick. Quiero que me lo dejéis todo en comentarios, lo voy a leer, os voy a contestar y por supuesto os voy a pedir que si os ha gustado el vídeo dejéis un like, que no sabéis lo que me ayuda, y por supuesto que os suscribáis, que es gratis y que os va a venir muy bien, os lo digo yo, os va a gustar mucho el contenido que tenemos en el canal. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.